Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de Ven Sígueme. Esta es la segunda parte, estamos estudiando las secciones 111 a la 114. La 111 de hecho la estudiamos en la primera parte. Si no la han visto, ahí está en el canal, no dejen de verla para que el estudio sea completo. Pero hoy vamos a estar conversando de las demás. Como lo hablamos en la introducción de la primera parte, hay mucho esta semana que requiere de contexto para apreciar realmente todo lo que hay en estos versículos. Ahora, vamos a ir a la sección 112, vamos a continuar aprendiendo. Hay algunas cosas más que vamos a hablar acerca del futuro bienestar y de las promesas de Dios. Vamos a aprender por sobre todo someternos a las dificultades, sobreponernos más bien a las dificultades para salir adelante. Bienvenidos. Y como les decía, la sección 111 ya está. Vamos a la 112 y vamos a leer, para tener contexto, la introducción. Dice lo siguiente: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Thomas B. Marsh en Kirtland, Ohio, el 23 de julio de 1837, concerniente a los 12 apóstoles del Cordero. Esta revelación se recibió el mismo día en que los élderes Heber C. Kimball y Orson Hyde predicaron el Evangelio en Inglaterra por primera vez. Thomas B. Marsh era entonces el presidente del Quórum de los 12 apóstoles. Ok, ¿por qué es importante saber todo esto? Este hermano Marsh, Elder Marsh, realmente, porque era el presidente del Quórum de los 12, tuvo realmente momentos muy buenos, pero también episodios oscuros, especialmente más adelante. Ahora, en esta ocasión él está un poco en circunstancias, porque a pesar de ser mayormente bueno, también tenía algunas cosas. Por ejemplo, no le gustaba que se tomen decisiones de cosas como las misiones de la iglesia, de estos hermanos que habían mandado a Inglaterra sin consultarlo con él. Ahora, José Smith no necesitaba consultar con él estas cosas realmente, porque era el presidente de la iglesia, pero Thomas Marsh no tenía claros todavía alguno de estos conceptos. Ahora, no hablemos demasiado mal de él aún, porque realmente él se mantuvo fiel. A pesar de estas molestias, él defendía a sus hermanos del Quórum de los 12 y se preocupaba por ellos. Vamos a hablar acerca de algunas de esas cosas y empecemos por el versículo 1. De cierto, así dice el Señor, mi siervo Tomás: he oído tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de mí como memorial en favor de aquellos, tus hermanos, que fueron escogidos para dar testimonio de mi nombre y enviarlo entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos, y a quienes se ordenó por conducto de mis siervos. Me gusta mucho porque se establece que el Señor, aún sabiendo todo lo que iba a pasar con este siervo en el futuro, en el momento, en la circunstancia en la que se halla, dice que ha escuchado sus oraciones. Y como les decía, la gente no es completamente buena o completamente mala. Todos estamos en algún lugar de nuestro progreso. Y bueno, Hollywood, las películas, las series de televisión, siempre nos ponen, no siempre, pero la gran mayoría del tiempo nos ponen al malo como malo, malvado, terrible. Entonces uno se la pasa todo el capítulo o toda la película queriendo que muera, pero feísimo, que le caiga todo un edificio encima porque es malo. Y la vida no es así. No tenemos gente completamente mala, macabra, malévola, y especialmente a nuestro alrededor. Cada persona es el protagonista de la película de su vida, y todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Todos, obviamente, cometemos errores, pero todos estamos en esta situación y no deberíamos juzgar a otras personas así como terribles y como malos. En el caso de él, el Señor escuchó sus oraciones. Y él oraba en favor de sus hermanos del quórum. Esto mientras se sentía molesto por este problema que no le habían consultado. Y que se sentía un poco ofendido por eso, pero mayormente él defendía, en aquella época todavía, defendía a José. Más adelante pasaron muchas situaciones penosas con este hermano, pero eso es más adelante. Vamos a los versículos 2 y 3. De cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón y en cuanto a ti,
con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. No obstante, ya que te has humillado, serás ensalzado. Por tanto, te son perdonados todos tus pecados. Esto es importante recordar y quisiera enfatizarlo desde dos perspectivas. La perspectiva personal: si nosotros hemos cometido pecados, no todo está perdido. Tenemos acceso al arrepentimiento. A Jesucristo le costó, y le costó mucho, darnos la oportunidad, aún el privilegio, de arrepentirnos. Satanás detesta eso. Detesta la idea de que podemos mejorar, que podemos progresar, que aun cuando nos equivoquemos podemos salir adelante a causa del perdón que podemos recibir por causa de todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Así que él trata, pretende, intenta engañarnos, intenta decirnos que ya está todo perdido por gusto, no vuelvas nunca a la iglesia, no perdones nunca al hermano, o nunca te van a perdonar a ti, nunca vas a cambiar, eres así. El Señor dice que a pesar de que había cosas que no estaban bien en el corazón de este hermano, de este elder, por causa de que se humilla, es perdonado. Y ahí está la clave: humillarnos para poder ser perdonados. Ahora, les dije que lo íbamos a analizar desde dos perspectivas. Una, yo pequé, entonces me humillo, entonces soy perdonado. Y qué cosa tan maravillosa que podemos ser perdonados. Lo hablamos tan seguido, de tantas maneras, todo el tiempo en la iglesia, y a veces pensamos que es algo de lo que hablamos todos los días, y el plan de salvación y el plan de felicidad, y es así. Costó. Y tenemos razones para estar agradecidos por ello. Parte de la demostración de nuestro agradecimiento es hacernos en la expiación, humillarnos para recibir perdón. La primera perspectiva. La segunda: todos conocemos a alguien más que se equivoca, que es orgulloso, que hay cosas con las que el Señor está disgustado, con mi hermano, con no sé, con algún líder del barrio, con alguien de mi familia. El Señor está dispuesto a perdonar. Nosotros deberíamos ver a otros con la misericordia con la que nuestro hermano mayor nos ve a nosotros. Dios está dispuesto a perdonarlos. Entonces, nosotros deberíamos tener la misma disposición. Y es un mandamiento. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, más a vosotros os es requerido perdonar a todos. Así que seamos prontos en perdonar a los demás y no miremos feo a la gente. No quisiéramos que nos vean feo a nosotros porque nos equivocamos y nos equivocamos todo el tiempo. Versículo 5. Continúa pues mañana tras mañana, día tras día, hágase oír tu voz amonestadora, y al anochecer no dejen dormir tus palabras a los habitantes de la tierra. Esto es increíble porque le está mandando, como miembro del Quórum de los 12, pero cada miembro un misionero, le está mandando a que sus palabras sean tan potentes que la gente no pueda dormir pensando en ellas. Y me quedé anonadado meditando en aquello. Contiende mañana tras mañana. Todo el tiempo nosotros deberíamos decirle a la gente, sin tener miedo, enseñar acerca de la palabra de sabiduría, enseñar acerca de la ley de castidad, enseñar acerca de los mandamientos que nosotros observamos, que nosotros guardamos, testificar cuando sea apropiado. Mañana tras mañana, dice aquí realmente, todo el tiempo, con voz amonestadora. No tengamos miedo de decirle a las personas, ¿sabes qué? No te critico, no te juzgo, lo que estás haciendo no está bien. Serás mucho más feliz si vives así. Ojo, no estoy mandando a criticar a las personas, no estoy mandando a que hablemos mal de todos. Aquí dice contiende, pero no se refiere a pelear, a ver, saquemos las escrituras, a ver quién gana. No se trata de eso. Pero me quedó dando vueltas en la cabeza esto, que nuestras palabras no dejen dormir a la gente. Decir cosas que penetren el corazón, cosas que inciten al cambio, que inspiren a ser distintos, a vivir de otra manera. Para mí es increíble porque yo tenía conversaciones con alguien en el trabajo. A veces pensaba yo, por gusto yo hablo de estas cosas con estas personas.
Y esta persona en la que estoy pensando en este momento no es que se bautizó, no es que es miembro de la iglesia, pero tomó decisiones en su vida que hicieron un cambio grande para cumplir con la ley de castidad, que para mí era increíble que haya logrado, no yo, el mérito es suyo, porque él tomó la decisión de hacerlo, pero yo le enseñé, le dije, piénsalo, piensa en estas cosas, y es increíble que una persona que no es miembro de la iglesia cambie costumbres de este tipo. Pero nuestras palabras no deberían dejar dormir a la gente. ¿Qué tal? Versículo 7. Por tanto, ciñe tus lomos para la obra, sean calzados tus pies también, porque eres escogido, y tu camino queda entre las montañas y entre muchas naciones. Otra vez. De nuevo, estamos hablando de ceñir los lomos. Es un requisito para los discípulos de Jesucristo guardar la ley de castidad. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Ceñir los lomos significa guardar la ley de castidad. Lo venimos conversando desde aquella vez en la que hablamos acerca de tomar toda la armadura de Dios sobre nosotros. En Doctrina y Convenios lo hemos visto otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué será que el Señor constantemente nos recuerda? Guarden la ley de castidad. ¿Por qué será que ustedes, mis hermanos, que yo constantemente escucho esto, tenemos que estar alertas, vigilantes, pendientes, constantemente en guardia con la ley de castidad? Continuemos. 11. Conozco tu corazón y he oído tus oraciones concernientes a tus hermanos. No seas parcial con ellos, amándolos más que a muchos otros. Antes, sea tu amor por ellos como por ti mismo, y abunde tu amor por todos los hombres y por todos los que aman mi nombre. Cuando leí esto al principio no lo entendí, pero por supuesto que él amaba a los miembros del quórum. Era su quórum, debería amarlos. Pero entonces leí un poco más los manuales, como les he estado diciendo, sobre esta semana sí que me ha tocado estudiar. Sí que he tenido que leer muchísimo más de lo usual para entregarles este mensaje, pero también para mí, para entender mejor estas cosas. Y de este siervo del Señor Jesucristo se requería, ok, tú amas a tus amigos, amas a tu quórum, pero tienes que amar a todos. A veces nosotros nos dividimos en bandos. Y no se diga, en el fútbol es típico. Aquí en mi país son Barcelona y Emelec, Barcelona y Emelec. Bueno, aquí en Guayaquil más. Y la gente aún se enoja, se pelea con otras personas por partidos de fútbol, por fanaticada a un equipo o a otro. O son fieles, a veces aún por nuestra familia, por defender el honor de nuestra familia. A veces tomamos las cosas de una forma que no debería ser. No nos ponemos en los pies de otra persona, o amamos mucho a unos y no lo suficiente a otros. El mandato para este siervo y para nosotros: no seas parcial, amando más que a muchos otros. Abunde tu amor por todos los hombres. Jesucristo lo enseñó a sus discípulos también en el Nuevo Testamento, en su ministerio terrenal. ¿Qué tan buenos son ustedes si aman a sus amigos? No tiene gracia. También la gente mala ama a sus familiares y a sus amigos. A nosotros se nos pide ir más allá. Tener amor sincero, aún por personas que pensemos en alguien. A mí también me cuesta. Pensemos en alguien que nos cae mal. ¿Amo a esa persona? ¿La amo tanto como a mi familia? Ahora, aclaración. Obviamente hay diferentes tipos de amor. Y por ejemplo, el amor por el cónyuge es un amor romántico. El amor por nuestros hijos está puesto ahí por un Padre Celestial que quiere que cuidemos a esos niños, adolescentes, adultos, viejos. Pero se nos pide no ser parciales. Y podemos amar más a otras personas. Sí los podemos amar más, sí podemos considerar sus situaciones, sí podemos ser más comprensivos, más amables, más atentos con otras personas, con extraños. Podemos ser mucho más amables con extraños, sostener la puerta para alguien más. Si vamos entrando a un centro comercial o a algún lugar, podemos sostener la puerta para alguien que va a pasar. Podemos ser corteses al saludar. Podemos, en vez de decir buenos días, decir hola, muy buenos días. A mí me cuesta, yo no soy tan así.
Estas lecciones son para mí también. 13. Y después de sus tentaciones y de mucha tribulación, he aquí yo el Señor los buscaré, y si no se obstina su corazón, ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Había razones para estar en contra de no miembros que estaban persiguiendo la iglesia o miembros que estaban hablando mal aún de José Smith. Y cuando yo leí esas cosas, me dolía en el alma. Pensar en todo el esfuerzo del profeta en aquella época, todo lo difícil que era la situación, y que había miembros de la iglesia, aún miembros del Quórum de los 12, no el Elder Marsh, pero había miembros del Quórum de los 12 que estaban activamente teniendo reuniones para sacarlo de la iglesia, para desconocer su autoridad. Asimismo, fue lindo leer acerca de Brigham Young y Heber C. Kimball defendiendo al profeta y testificando que en el momento en que ellos pretendan deshacerse de José Smith, se acababa la autoridad de ellos. Brigham Young, en todo lo valiente y fuerte que era, les dijo: ustedes pueden pensar lo que quieran, pueden opinar lo que quieran del presidente de la iglesia, pero el rato que ustedes se subleven en contra de él, su autoridad es nula y van camino al infierno. Cuando yo leí esas cosas, me daba ganas de aplaudir, de solo imaginar esas situaciones, esos momentos. Ahora, aún de personas como a ellos, enemigos de la iglesia o miembros de la iglesia atacando miembros de la iglesia, aún de ellos, el Señor dice: yo los buscaré, y si no se obstina su corazón ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Como les decía, nosotros vemos las cosas a veces como una película. En este capítulo, en esta película, lo que ustedes quieren, esta serie, no sé, nosotros somos el protagonista y a veces buscamos quién es el malo, quién es el antagonista, quién es el villano. Y ver a personas como villanos no está bien. Dios está tratando de bendecirnos a todos. Todas las almas son preciosas. Y Él lo único, está esperando, está ahí a la espera pendiente, tratando de... Si su corazón no se obstina, si no endurece en su cerviz, serán convertidos y serán sanados. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que ver a alguien, aún a la gente que nos hace daño, aún a gente que nos trae problemas. Y es difícil, para todos nosotros es complicado, pero estamos en el camino y estamos tratando, espero yo que estemos tratando, y que lecciones como estas nos ayuden a perdonar y a anhelar el bienestar de otros, la seguridad y aún este deseo de que Dios pueda eventualmente sanar a aquella persona que me está haciendo daño, a aquella persona que me está trayendo problemas. Pienso yo que todos tenemos que arrepentirnos de algún mal pensamiento en contra de alguna persona. Y esta es una gran lección. Serán convertidos y yo los sanaré. Qué maravilla el plan y qué maravilla nuestro Padre y la forma en la que Él nos ve y lo que quiere para nosotros. Vamos al versículo 15, para que si nosotros somos esos que necesitan arrepentirse, aprendamos una lección. Dice: no seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano lo protegerá, y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que yo venga. La primera parte de este versículo es la que me gusta mucho. No seáis soberbios, no os sublevéis. Hemos hablado en otras ocasiones del pecado del orgullo. Hemos hablado de cómo puede arrastrarnos, cómo puede ser un arma poderosa en manos de Satanás para afectarnos, para destruirnos. Me da mucha pena pensar en la historia de este hermano Marsh, Thomas B. Marsh. Eventualmente yo creo que muchos de nosotros conocemos la historia y tal vez la veamos más adelante. No sé si volvamos realmente a dedicarle mucho tiempo a ello o pasemos rápidamente, pero eventualmente él se aleja de la iglesia, apostata de la iglesia, se convierte en un arma de los enemigos de la iglesia. Su testimonio es parte de lo que se utiliza para afirmar la orden de exterminio que se dio
es un punto triste en la historia de la iglesia y tuvieron que 15,000 miembros salir huyendo de Missouri por causa de ello. 20 años después, este hermano se une a los miembros de la iglesia en Lago Salado. Eventualmente se arrepiente y regresa. Y yo me puse a pensar en los miembros de la iglesia que supieron todo lo que pasó con este hermano. ¿Cómo lo recibieron? Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. El consejo del Señor, no solamente para el que se equivoca, sino para nosotros que juzgamos al que se equivoca, no seáis soberbios. ¿Qué sería no ser soberbio? ¿Cómo sería eso? Si yo no soy soberbio, entonces, ¿qué? ¿Qué significa eso? Y sería bueno tal vez hacer una lista. Bueno, si yo no voy a ser soberbio, entonces voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto. Yo voy a poner solamente un ejemplo para ayudarlos a empezar y de ahí ustedes pueden hacer sus listas en casa con su familia. Si yo voy a dejar de ser soberbio, entonces voy a perdonar más pronto. Les dejo las demás para ustedes. Ok, sección 113. Esta sección es una así de preguntas y respuestas como lo vimos antes y son sobre palabras de Isaías. Entonces, hay aquí algunas cosas interesantes. Yo lo estuve estudiando. Había cosas ahí que las leía y tenía ideas, pero no estaba seguro. Recomiendo muchísimo esta parte para sacarle el jugo, para aprovecharlo realmente. Valerse mucho del manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme. No hace falta buscar mucha literatura aparte. Con el manual del estudio individual es suficiente. Podríamos aprender más, pero ahí hay bastante. Y lo que más me gustó es que hay un lindo dibujito que nos sirve de referencia para entender algunas de estas cosas de Isaías, que siempre puede volverse tal vez algo desafiante. Ahora, de aquí me gustó algunos versículos, pero siento que hablando de ellos me aparto de los temas de los que hemos estado conversando. Entonces no quisiera tomar mucho tiempo para ello, más que leer un par de cosas. Versículo 1. ¿Quién es el tronco de Isaí del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías? Versículo 2. De cierto, así dice el Señor, es Cristo. ¿Por qué quería leer esto? Quisiera yo ahora que ustedes se tomen el tiempo en casa con su familia, esposa, hijos, de leer estos versículos de Isaías y de saber, ahora sabiendo que están hablando del Señor Jesucristo, ¿qué enseñó Isaías acerca de Jesucristo? Más adelante se habla acerca de algunos otros conceptos y algo que me gustó bastante es que yo estaba leyendo algunos de estos versículos y cuando los leía estaba pensando, esta interpretación parece que está hablando de José Smith. Y cuando fui a los manuales, aparte de estudiar, encontré autoridades generales diciendo que estos versículos se refieren a José Smith y su obra, la obra que Dios le dio. Y es lindo ver cómo desde el Antiguo Testamento, desde la época de Isaías, se profetizaba de las maravillas que haría José, el profeta José Smith. Yo me lo imagino a él recibiendo estas revelaciones y entendiendo también para qué fue preparado, para qué fue llamado. Es emocionante. Ahora, como les dije, no quería tomar demasiado tiempo en eso, pero en casa asegúrense de leerlo todo, estudiarlo todo. Hay cosas lindas ahí. La sección 114 es cortísima, pero encontré tanta información de este pedacito. Cuando lo leí me quedé así como, creo que no voy a hablar nada de esto. Estaba muy equivocado. Versículo 1. De cierto, así dice el Señor, conviene que mi siervo David W. Patten arregle todos sus negocios cuanto antes y liquide sus mercancías, para que cumpla una misión para mí, la primavera entrante, acompañado de otros, 12, incluyéndose él, para testificar de mi nombre y llevar alegres nuevas a todo el mundo. Parece un versículo muy sencillo. De hecho, es un versículo muy sencillo. Y pensaba yo, ¿por qué se le manda? ¿Qué instrucción tan rara que se le mande a arreglar todos sus negocios cuanto antes? Y liquidar todas sus mercancías. Y se lo llama una misión. Bueno, pensé yo. El versículo 2 dice lo siguiente, son solo 2 versículos.
Porque de cierto, así dice el Señor, por cuanto hay entre vosotros algunos que niegan mi nombre, se instalará a otros en lugar de ellos y recibirán su obispado. Amén. El manual aclara que este obispado se refiere a sus responsabilidades o su llamamiento. ¿A qué se refiere? Va a haber un hermano con un llamamiento, se porta mal, se va de la iglesia, no importa, va a ser otro llamado y que va a recibir ese llamamiento. Esto es para decirle a los miembros de la iglesia que no se preocupen si se va un hermano. La obra continúa. Como dice aquí, hay algunos entre vosotros que niegan mi nombre. Cuando yo leía eso otra vez, me sentí muy apenado, porque está hablando de los miembros de la iglesia. No está hablando del mundo, no está hablando de Satanás. Está hablando que dentro de los miembros de la iglesia, algunos niegan su nombre. No importa, los vamos a reemplazar con otros, dice el Señor. La obra continúa. Que no seamos nosotros aquellos que niegan el nombre del Señor. Ciertamente no lo fue este siervo para el cual se recibió esta revelación, David W. Patten. Leyendo acerca de él en el Manual de Doctrina y Convenios de Instituto para el Alumno, aprendí que era un hombre valiente. Él había pertenecido al primer quórum de los 12, en esta ocasión ya no. Fue llamado a misiones y cosas así también. Entonces, este hombre era famoso por ser grande, fuerte, valiente y era conocido por dar bendiciones de salud poderosas. Sanaba personas. También era conocido por ser un defensor de los miembros de la iglesia. Y para ellos esto era un significado distinto porque tenían problemas serios. En una ocasión, conversando con José Smith, este hermano le dijo que a él le gustaría mucho, que él tenía ese anhelo, ese deseo de ser un mártir para la causa del Señor. José, con algo de pesar, le responde: déjenme ver si encuentro para leérselos mejor. Sí, aquí está. Esto fue una narración del presidente Wilford Woodruff, que dice que afirmó que el elder Patten en una ocasión le dijo al profeta José Smith que había pedido al Señor que le permitiera morir como mártir. Tras lo cual el profeta, muy conmovido, expresó un enorme pesar y le dijo a David que cuando un hombre de su fe pide algo al Señor, por lo general lo recibe. Fíjense, José estaba muy conmovido, de acuerdo al registro del presidente Woodruff. Y no solamente que era el anhelo o el deseo de este hermano Patten, sino que lo había pedido a Dios en oración. José sabía que se le concedería, porque era un hombre de fe. ¿A quién de nosotros se nos ocurre o tenemos este tipo de anhelos? Este buen hombre lo tenía. Y como les dije, era un defensor de los miembros de la iglesia. Con los crecidos problemas que ellos tenían, en una ocasión, él fue a rescatar junto con una milicia de miembros de la iglesia. Imagínense lo que estoy diciendo, una milicia. Estamos hablando de miembros de la iglesia armados. Ir a rescatar a 3 miembros de la iglesia que habían sido raptados por enemigos de la iglesia. Fueron a rescatar a estos hombres y en esa operación, en ese operativo, el hermano Patten es herido y por causa de esa herida muere. De cierto, así dice el Señor, conviene que mi siervo David W. Patten arregle todos sus negocios cuanto antes y liquide sus mercancías para que cumpla una misión para mí. El Señor le mandó a prepararse, a dejar todas sus cositas listas y lo llamaba para una misión. Algo lindo acerca de esto y que lo vamos a ver luego en la sección 124 y en otra adicional que estaba revisando. Dios le revela a José que este siervo está con él. Dice, he tomado para mí al hermano Patten. ¡Qué gran victoria! Y creo que parafrasearlo no es suficiente. Vamos a leerlo. Sección 124, versículos 19 y 30. Dice, para que, cumplida su obra, yo lo reciba, como recibí a mi siervo David Patten, que está conmigo ahora, y también a mi siervo Edward Partridge, y a mi anciano siervo Joseph Smith, padre, que se sienta a la diestra de Abraham, y bendito y santo es él, porque es mío.
David Patton lo he tomado para mí. He aquí, nadie le quita su sacerdocio, pero de cierto os digo, se puede nombrar a otro, al mismo llamamiento. ¿Qué es lo que estamos leyendo en el versículo 2 de la sección 114? Fíjense los tesoros que hemos encontrado al escudriñar las Escrituras. Fácilmente podríamos haber pasado por la sección 114 y decir, se le mandó a poner en orden sus negocios y se lo llamó a la misión. Pero al ir un poco más allá, al buscar un poco más, al leer un poco más, encontramos el ejemplo de siervos del Señor literalmente dispuestos a morir por la causa. Qué bendición aprender acerca de estos buenos hombres. Qué bendición aprender acerca de cómo José se sobrepuso a todas las dificultades y salió adelante a pesar de los muchos problemas. Este año 1837, que es en los que estábamos en las secciones anteriores que analizamos, fue un año de problemas económicos para todo el país. Fue el año en el que los miembros de la iglesia pusieron un banco y se perdió todo eso. Pero hubo buenos hombres. Hombres como Brigham Young, hombres como Heber C. Kimball, como David Patton, que estuvieron ahí para José, estuvieron ahí para la causa, que estuvieron ahí fieles a Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de algunas cosas que a mí me han llegado al corazón. He sentido la revelación del Señor, su guía, su consuelo aún en muchas de estas palabras. Espero que les haya servido tanto a ustedes como a mí. Estoy agradecido. Si ya han llegado hasta aquí, si vieron la primera parte y ven la segunda también, les estoy muy agradecido. Gracias por dejar su like. Gracias por sus comentarios, por sus saludos. De todo corazón, gracias. Conmigo será hasta la próxima. Chao.